Buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos. Este es el cuarto webinar conmemorativo de la celebración por los 50 años de CLAP. En especial este año, donde el Centro Latinoamericano conmemora 50 años de su existencia, invitamos otro centro panamericano para estar con nosotros. En este webinar nosotros tenemos la presencia de BIREMI, que es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de Salud. Y vamos a tener la presencia de nuestro querido colega Diego González. En esta reunión nosotros buscamos traer para ustedes más que un trabajo conjunto que realiza ese centro, pero también traer respuestas a un tema que a todos nos preocupa. Vivimos un momento de pandemia, un momento de mucha desinformación y mucha dificultad de acceder a una información de calidad y con buena evidencia. Y por eso nosotros encontramos que era el momento de CLAP y BIREMI reunidas, construir un espacio de discusión, como vamos a tener hoy, donde nosotros les vamos a mostrar tanto la nueva BBS de perinatología, que es una cooperación entre CLAP y entre BIREMI, llevando que toda la información en esta área de salud de la mujer, salud de los niños y salud reproductiva esté al alcance de los tomadores de decisión y los profesionales en salud y el público en general. Hay una calidad en esa información. Hay algo que nosotros decimos desde OPS, desde CLAP, desde BIREMI, que somos curadores de información. Nosotros buscamos, como pasa con los museos, que hay curadores que buscan la mejor obra, la que va a traer más impacto, la que va a mostrar el mejor del momento del arte. Nosotros también trabajamos para el arte de la ciencia. Hoy también les traemos una novedad, una vitrina de conocimiento de la salud de la mujer y del recién nacido en el momento de la pandemia. En esta reunión vamos a tener entonces los especialistas de BIREMI CLAP presentándoles todos esos temas. Pero ahora tengo el gusto de presentarles el director adjunto de OPS, doctor Jarbas Barbosa, que les va a hablar sobre el tema de la reunión y la importancia de la infodemia en nuestra reunión, en nuestra región en este momento del COVID. Por favor, adelante, doctor Jarbas. Buenas tardes. É um grande gosto e honor participar neste quarto webinário comemorativo de los 50 anos do Centro Latino-Americano de Perinatologia, Salud de la Mujer e Reprodutiva, da Organização Pan-Americana de la Salud, Organização Mundial de la Salud, conhecido por todos ustedes como CLAP. Antes que nada, permitam-me começar agradecendo aos 4 expositores de alto nível que hoje nos acompanham. A doutora Lilian Caló, de BIREMI, o engenheiro Ernesto Spinaker, quem foi durante vários anos o encargado da rede LILACS em BIREMI, é colaborador de Cielo desde 2013 e dirige uma consultora que brinda serviços em projetos de informação a várias instituições no Uruguai. E o doutor Rodolfo Gomes Ponce de León e a química farmacêutica Thais Foster, ambos del CLAP. Damos também uma cordial bem-vinda a esse seminário a las autoridades de los Ministérios de Salud, ao Dr. Andrés Francisco Serpa, que é diretor do Departamento de Família, Promoção de la Salud e Curso de Vida de la OPS, ao Dr. Diego González Machín, diretor do Centro Latino-Americano e del Caribe de Informação e Ciências de la Salud, BIREMI, a doutora Suzane Saruia, diretora del CLAP, e a todos os participantes e a nossos colegas em las oficinas de la OPS em los países e em CLAP. Como mencionei anteriormente, esse seminário web é parte da série de webinários que se vem realizando com motivo
de la celebración de los 50 años del CLAP, un centro que ha contribuído de forma contínua para a mejora da saúde materno-perinatal da região das Américas. O propósito desse seminário é el de reflexionar sobre a geração e disseminação de informação sobre saúde, enfocada em la evidência científica, tendo como objetivos discutir alguns aspectos do impacto da pandemia por la COVID-19 em la geração e disseminação de informação científica e apresentar a nova interface da Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, perinatal e a vitrina do conhecimento sobre saúde da mulher e a COVID-19. Os expositores discutirão sobre o impacto da infodemia causada por la COVID-19, as propostas para sua gestão, as dificuldades generadas para a obtenção de evidência científica, assim como para sua difusão e tradução na prática. Esse seminário está dirigido a profissionais e estudantes da área de saúde e de documentação científica, especialmente aqueles vinculados à área de saúde materna neonatal, sexual e reprodutiva e a outros profissionais interessados no tema. Em los últimos 50 anos, a geração e difusão de informação científica ha sofrido cambios significativos, especialmente na área da saúde. A introdução das novas tecnologias da informação possibilitou um aumento vertiginoso do volume de publicações científicas e uma grande variedade de formatos de apresentação e divulgação. Em 1998, Bireme criou a Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, um modelo cuja estratégia e plataforma estão orientados à gestão de informação e ao conhecimento em saúde em América Latina e ao Caribe. A BVS é uma rede de redes construída coletivamente bajo a coordenação de Bireme. O CLAP se uniu à rede da BVS no ano 2000, com a criação da BVS perinatal, dedicada à saúde do recém-nascido, da mulher e reprodutiva. Dessa forma, o conhecimento generado no CLAP e em colaboração com os países, además de outras fuentes confiáveis de informação, queda acessível a leitores da região e de outros continentes. Durante os últimos meses, devido à pandemia por la COVID-19, a difusão de informação sobre saúde foi amplificada a níveis jamais vistos e com alguns efeitos colaterais inesperados. En el editorial del Lancet del mês de agosto, se destaca a preocupação por la pérdida de confiança em las instituições e em los programas de saúde que pode causar a infodemia. Não só estamos lutando contra uma pandemia, estamos lutando contra uma infodemia, dijo Tedros, o diretor-geral da OMS, em la Conferência de Seguridade de Munique 2020. As notícias falsas, a desinformação, as teorias da conspiração se han vuelto frequentes na era das redes sociais e se han disparado desde o começo da pandemia COVID-19. Essa situação é sumamente preocupante porque socava a confiança em las instituições e programas de saúde. Uma declaração conjunta das agências de Nações Unidas, entre elas a OMS, hace hincapié en el efeito que a informação errônea e falsa pode causar em la saúde física e mental de las personas, como pode aumentar os estigmas e amenazar as prestações de saúde em los países. Em la Assembleia Mundial de la Salud de maio de 2020, os Estados-membros da OMS aprovaram a resolução WHA 73.1 sobre a resposta à COVID-19. Em la resolução se reconhece que gestionar a infodemia é uma parte crucial do controle da pandemia de COVID-19. Se hace um chamamento a los Estados-membros para que proporcionem conteúdos fiáveis sobre a COVID-19, adoptem medidas para contrarrestar a informação errônea e falsa e aproveitem as tecnologias digitais em todos os aspectos da resposta. Asimismo, se hace um chamamento às organizações internacionais para que combatam a informação errônea e falsa em la esfera digital, trabalhem para prevenir
que as atividades cibernéticas daninhas socavam a resposta sanitária, apoiando a facilitação de dados de base científica à população. Para enfrentar esse problema, a Organização Mundial da Saúde publicou em abril passado um documento técnico que é o informe da reunião Consulta Global sobre o manejo da infodemia por Covid-19, realizada nos dias 7 e 8 desse mês. Os princípios da estratégia de resposta se basam em 4 pilares. Primeiro, as intervenções e mensagens devem estar basadas na ciência e na evidência. Segundo, esse conhecimento deve ser traduzido a mensagens de câmbio de comportamento que possam ser implementados. Terceiro, os governos devem chegar às comunidades claves para entender suas preocupações e suas necessidades de informação. E, por último, se deve informar associações estratégicas com as redes sociais e as plataformas tecnológicas e as partes interessadas. O documento apresenta uma estrutura com 5 áreas de ação e propõe 50 ações para o manejo da infodemia em emergências sanitárias. A hoja informativa número 5 da OPS, Entender a infodemia e a desinformação em la luta contra a Covid-19, é um documento de referência, escrito em linguagem claro e objetivo, que explica como a infodemia e a desinformação colaboram para empeorar a pandemia, dificultando a búsqueda de fuentes e orientações confiáveis, afetando o estado de ânimo das pessoas, afetando os processos de toma de decisões, a falta de controle de qualidade das publicações e a ausência de critérios de seleção de lo que se publica em la web. Em junho deste ano, a OMS iniciou formalmente a conversação sobre efeitos globais e manejo de infodemias com seu primeiro congresso de infodemiologia, que convocou a expertos de diversas origens, científicos e políticos. Um intercâmbio imediato e generalizado de informação médica e outra informação científica fora de los círculos de expertos antes de que se haya examinado a fundo. Por exemplo, pré-impressões. Pode ser peligroso, especialmente em uma pandemia. Uma pandemia é um entorno em rápida evolução, em que os investigadores e os profissionais de saúde estão aprendendo constantemente e contribuindo a los ajustes dinâmicos de las políticas governamentais. Como em todas as patologias, é fundamental manter a vigilância, imunizar, tratar e minimizar as sequelas desta infodemia. Para isso, os governos, as agências, as instituições de saúde, a academia, o público e os profissionais que estão em la linha de frente devem poder contar com informação confiável. As iniciativas voltadas ao estabelecimento de princípios para a geração, manejo, análise crítica e publicação de evidências devem ser estimuladas de maneira que cheguem de forma apropriada a los destinatários. Desta forma, se poderá generar um processo de imunização contra a desinformação e proteger a saúde das populações de los danos que podem causar. Em nossa região, a OPS vem trabalhando desde há mais de 50 anos em la recolección, análisis e disseminação de informação de qualidade consolidada desde 1998 através de las bibliotecas virtuais de saúde. E nesse sentido, o CLAP, juntamente com BIREMI, mantém a BVF perinatal e lançam a vitrina del conhecimento, Saúde da Mulher e del Recém-Nascido em tempos de Covid-19. Esperamos que esse seminário web pueda ajudar a compreender melhor esse fenômeno e apresentar propostas para reduzir seu efeito prejudicial sobre a saúde das mulheres e de los recém-nascidos. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. Y si Diego está listo para sus palabras iniciales y presentar a nuestros invitados, yo pasaría a Diego. Diego haría la gentileza de presentar el trabajo que hace nuestra cooperación conjunta. Los invitados de hoy
y después volvemos con el video del club y las palabras del director adjunto de la OPS. Adelante, por favor, Diego. Muchísimas gracias, Susana. Solo confírmame que se escucha bien. Te escuchamos perfecto, querido. Adelante. Muy bien. En primer lugar, quiero unirme a la felicitación que todos te hemos enviado por el 50 aniversario del club. Como mencionaste muy bien, un centro hermano de Vireme y de Panaftosa, los 3 centros especializados de la Organización Panamericana de la Salud. Y en este caso, representando a Vireme como parte del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, que coordina hoy y dirige el doctor Sebastián García, quien manda un saludo especial también para todos los participantes en este evento. Es para nosotros un placer unirnos y acompañar este seminario dirigido a uno de los temas que hoy está en la voz de todos los que trabajamos en salud, que es el tema de la infodemia, sobre todo en momentos de pandemia. Para hacer nuestras presentaciones vamos a tener hoy 4 conferencistas. La primera va a ser Thais Foster, que va a presentar el tema La vitrina de conocimiento y la nueva interfaz de la BBS perinatal. Thais es químico farmacéutica, especializada en salud pública por la Universidad de Sao Paulo. Tiene una maestría en ciencias de información por la Universidad de Londres y una licenciatura en informática por la Universidad de la Empresa en Montevideo. Ha trabajado en la gestión de conocimiento en salud en el Ministerio de Salud de Brasil y en diferentes instituciones en Uruguay. Actualmente trabaja en la gestión de conocimiento en el CLAP y es responsable precisamente por estos 2 productos que ella va a presentar, que es la BBS perinatal y la vitrina de conocimiento. Ambos productos han sido trabajados muy estrechamente con el equipo de Vireme, a quien represento con mucho orgullo, un equipo que está dedicado a democratizar información, conocimiento y evidencia de información para la toma de decisiones en salud. Y un equipo que cuando presenta este tipo de productos y apoya este tipo de productos, tanto en los centros como en los países, es un trabajo de muchas manos. Trabaja prácticamente todo el personal del centro. Un personal que está organizado con 3 gerencias, una de ellas coordinada por Verónica Abdala, que estuvo al frente de estos 2 productos, precisamente junto con Renato Murasaki del área de tecnologías de información y Silvia de Valentín en la gerencia de administración. Y lógicamente también va a estar acompañándonos aquí nuestra área de comunicación científica e institucional, que va a ser precisamente una de las palestrantes, una de las conferencistas. Entonces yo creo que, Susana, pasamos ya a la presentación de Thais y después vamos presentando cada uno de los siguientes participantes. Adelante, por favor, el video del futuro del club. Quiero agradecerte, Diego, por todo y a tu equipo, tu maravilloso equipo, por todo ese trabajo en la preparación de esta reunión y de todo el trabajo que hace décadas hacen esos 2 centros panamericanos en la región. Yo creo que nosotros somos muy felices de ser los directores de los centros. Así que adelante con el video del futuro y muchas gracias, amigo. Imagino que todas las madres y los niños van a tener una posibilidad mucho mayor de ejercer los derechos que tanto proponemos y deseamos. Que los embarazos sean deseados y planificados en virtud de lo que venimos trabajando, que va a haber una importante reducción en la mortalidad de causa prevenible. En ese sentido, en ese vínculo y diálogo entre la evidencia científica y la generación de políticas, creo que el CLAP es donde ha tenido y va a seguir teniendo una incidencia muy importante. El gran desafío sería tener para 2030 alcanzar no solamente en el promedio del país, pero también al interior de cada país, en cada provincia, en cada estado, para cada grupo poblacional,
mantener a mortalidade materna por debaixo de 35. Isso eu creio que seria um logro muito importante para a saúde e a qualidade de vida da região. O compromisso político de los governos, com a participação das sociedades, das comunidades e com a cooperação técnica, com todas as ferramentas técnicas que temos para apoiar esse processo. La vocación de CLAP es cuidar. Lo que nosotros hicimos durante 50 años, y queremos hacer mucho más, es cuidar a las mujeres y a los recién nacidos. ¿Y cómo se cuida bien? El cuidado va desde la promoción hasta la vigilancia y a la atención de la salud. Se cuida bien con buenas prácticas, con humanización de la atención y con el uso de la innovación tecnológica. Es a eso que nos dedicamos hoy y los días futuros lo pedirán, que seamos cada vez más innovativos, pero que siempre pongamos en primer lugar la atención humana a cada una de nuestras mujeres y recién nacidos. Com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Se eu roubei seu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Ahora sí, vamos a la presentación de Thais. Thais, por favor, subí tu tela. Mientras tú la subes, yo anuncio el próximo webinar del CLAP, que será justo sobre información sobre el sistema informático perinatal. Thais, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conmemoración que incluye el lanzamiento de la tercera edición de la BVS perinatal y de la vitrina del conocimiento. Es ineludible hablar de la importancia del conocimiento científico en este año, y en especial de la infodemia, un fenómeno que ha movilizado especialmente los científicos, los profesionales y los tomadores de decisión, y por supuesto aquellos que nos dedicamos a la gestión del conocimiento, los bibliotecólogos y los documentalistas. Cuando el director general de la OMS planteó que había que enfrentar la infodemia para poder manejar la epidemia de COVID-19, en muchos ámbitos se creía que esa era una situación inusitada. En algunos aspectos sí, pero la infodemia existe desde que se creó Internet, según Eisenbach, que es un experto en el tema. Este es un dibujito que yo saqué de un informe de la OMS, que me parece que es muy gráfico para explicar cómo se siente la gente frente al volumen de información que circuló este año. Ya en el 2002, el Eisenbach acuñó un término infodemia y infodemiología, que sería una nueva disciplina, es una forma de investigación que estudia los determinantes de la distribución de la información correcta y la incorrecta sobre salud, y cuyo objetivo es apoyar a los profesionales de salud y a los pacientes a encontrar información de salud en calidad. Sin embargo, la cuestión relacionada a la desinformación ya venía de antes. En 1997, científicos del Instituto de Investigación Farmacológica Mario Negri de Milán ya alertaban sobre la necesidad de verificar la información orientada a la salud publicada en Internet en términos de precisión, integridad y coherencia. En el año siguiente ya Bireme lanzaba las BVS, un espacio dedicado exactamente a eso, a la información de calidad.
Entonces, la infodemiología es la ciencia que estudia la epidemiología de la información y busca ver las áreas donde hay una brecha de la traducción de conocimientos entre la mejor evidencia y la práctica. En verdad, es tentar eliminar lo que se llama un teléfono descompuesto. Es agarrar la evidencia, la mejor evidencia y hacer con que ya llegue a la gente de esa misma manera. La mejor forma de entender la cuestión de la infodemia, y ahora desobedeciendo un poco la cronología de la presentación, está muy bien explicada en un documento lanzado por el Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud del OPS en mayo de 2020. Es un documento de 5 páginas y es muy claro y explica muy objetivamente lo que es la infodemia, la desinformación, cómo la desinformación impacta sobre la pandemia y qué hacer para combatirla. Este documento está disponible en portugués, inglés y español gratuitamente, y aquí ustedes tienen los vínculos para bajarlo. Pero nosotros no, en verdad, nuestro objetivo hoy es ver cómo eso impacta la difusión, la construcción del conocimiento y la diseminación del mismo. Y con esa preocupación, en abril, la OMS realizó una consulta técnica que reunió más de 1.350 personas, entre ellos algunos profesionales de OPS, para discutir cómo enfrentar la infodemia por el COVID-19 y ya dejar una estructura para futuras infodemias que puedan surgir. El proceso de la consulta y los resultados están descritos en este documento que está publicado también en la web, y aquí ustedes tienen la dirección. Lamentablemente solo está en inglés. Y ellos trabajan en función de la definición de infodemia, que habla de la sobreabundancia de la información que surge durante la epidemia y cómo hacer para que a las personas les llegue la mejor información para que ellas se puedan proteger a sus familias y a sus comunidades. La consulta se hizo basada en 4 principios: la identificación de la evidencia, la traducción del conocimiento, la ampliación del espectro de acción y la posibilidad de medir el impacto. La estructura resultante de esa consulta tiene 5 áreas de acción y en total tiene 50 puntos. El punto 1 establece las acciones necesarias para el fortalecimiento del análisis, la revisión y la verificación de la evidencia y la información, que por su vez se concentra en 3 áreas: la generación de la evidencia y la síntesis de la evidencia y la traducción del conocimiento, y la publicación y diseminación de información científica, que es el tema que abordaremos hoy. En la área de esa área, ellos plantean la necesidad de colaborar con las revistas científicas para definir un conjunto de principios, apoyar y reforzar los valores y prácticas de Open Science, comunicar claramente las etapas del proceso de revisión científica y desarrollar herramientas para clasificar la procedencia de las fuentes científicas. Ernesto Espina, que nos va a aclarar más sobre las prácticas de Open Science, y Lilian nos hablará de la parte del proceso de revisión científica por pares. Es decir, yo no puedo hablar de la BBS perinatal sin antes reconocer el trabajo de las 2 Alicias que trabajaron en el CLAP. Alicia Repeto, que estuvo a cargo hasta el 2007,
que fue una persona clave en la informatización de la biblioteca del CLAP y la creación de la BBS perinatal. Y Alicia, quien dirigió el proceso de digitalización de la producción científica y la segunda edición de la BBS perinatal. A ambas, nuestro profundo agradecimiento. Bueno, en esta tercera edición de la BBS, lo que hicimos fue adoptar el nuevo formato planteado por Viremi para que hiciera más ágil, más accesible, pero manteniendo siempre los principios de calidad y accesibilidad en las diferentes áreas del CLAP. Aquí tengo que destacar el apoyo fantástico de Marcos Mori, en Viremi, de Juliana Souza, de Rosemary y de Verónica, que estaban ahí permanentemente apoyándome en esto. Esto parece que no funca. Bueno, sigo y después volvemos. En el primer semestre de este año, frente a la necesidad de mejorar el acceso a la información específica sobre la salud materna, neonatal y sexual y reproductiva, colocamos en la BBS un espacio específico para esas áreas. Sin embargo, la necesidad de un espacio más amplio y más detallado era necesario para responder a las necesidades de los usuarios, porque se encontraban un poco así como ven acá. Entonces creamos, con el apoyo de Viremi nuevamente, la vitrina del conocimiento de la salud de la mujer y del recién nacido en el contexto de la COVID. A Rodolfo, nuestro último conferencista, muchas gracias porque me dio mucha fuerza para colocar aquí algunas de las cuestiones del área de salud sexual y reproductiva. Esperemos que ahora... Bueno, ahí está entrando. Bueno, la vitrina del conocimiento respeta los principios de la BBS perinatal, está disponible en 3 idiomas y aquí ustedes van a encontrar cuestiones propias y búsquedas para facilitar el acceso a la información específica en algunas áreas. En este sector de recomendaciones nacionales, lo que hicimos fue buscar país por país que tenían publicado como recomendaciones para el cuidado de las mujeres y de los niños en esta epidemia. Además de tener videos, webinars, infografías y otros materiales que creemos serán de importancia para ustedes. Y ahora voy a volver. Aquí está la BBS, está la vitrina en portugués y en inglés. Ahora les voy a mostrar la BBS que no pude conectar antes. Y aquí también tenemos la posibilidad de acceder a las publicaciones en estas áreas, a todas las publicaciones a texto completo que se producen en el CLAP, búsquedas por temas más específicos y aquí el acceso completo a las últimas publicaciones técnicas del CLAP. Como siempre, aquí está disponible en inglés y en portugués. Muchas gracias, muito obrigada, thank you. Muchas gracias a ti, Thais. Yo debo decir que hoy tenemos un webinar con muchas cosas diferentes. La primera que no ha funcionado es
video de bienvenida de nuestro director adjunto, pero Thais ha mostrado en su excelente presentación que ustedes tienen dos espacios fantásticos dentro de la web. Pueden ir por la vitrina, pueden ir para la BBS perinatal. Antes de yo de inmediato paso a Diego González, que pasa ahora el director de BRM a conducir y invitar nuestros panelistas. Adelante, Diego. Muchísimas gracias, Susana, y bien sabias las palabras del doctor Jarbas Barbosa, cuando dice y habla de la necesidad de inmunizarnos en relación a la infodemia. Yo creo que ese es un tema que hoy es de mucha actualidad. Para hablarnos un poco sobre la publicación científica en acceso abierto, cumpliendo con la apelación conjunta de la UNESCO, vamos a contar con la presencia de Ernesto Espinaker. Él es ingeniero en sistemas y licenciado en biblioteconomía. Cuenta con un diploma de estudios avanzados por la Universidad Abierta de Cataluña y una maestría en Sociedad de la Información. Y durante varios años fue el encargado de la red LILAX en BIREME y es colaborador de Cielo desde 2013. Dirige en este momento una consultora que brinda servicios en proyectos de información a varias instituciones de Uruguay. Bienvenido y adelante, Ernesto. Muchas gracias, doctor Diego. Es un placer y agradezco la invitación que me han hecho para poder participar de la conmemoración de estos 50 años del CLAP, que para mí es muy familiar porque soy vecino, vivo muy cerca del CLAP, así que para mí es festejar a alguien que vive cerca. Bien, yo voy a hablar de ese tema porque es un tema muy importante y muy nuevo que tiene que ver sobre la propuesta de la UNESCO para acceso abierto. Este tiene una historia muy larga en tiempos de computación, 20 años. Es decir, como bien dijo el doctor, en el año 98 se aprueba la propuesta de la Biblioteca Virtual de Salud y también del Cielo, o sea, Scientific Electronic Online, en una reunión del CRIX, el Congreso Regional de Información, en Costa Rica, y en la declaración que se firmó en ese momento con los integrantes del sistema, se comprometieron a construir la biblioteca virtual y también el programa Cielo. Esto es pionero porque antes de la declaración de Budapest, que plantea el acceso abierto a las publicaciones, ya BIREME estaba lanzando 2 proyectos en esa línea. BBS y Cielo fueron los primeros de varias otras iniciativas en la misma línea en la región. La BBS en su punto máximo llegó a alcanzar cerca de 150 instancias nacionales, regionales, especializadas, principalmente con bases bibliográficas y referenciales. Cielo siguió creciendo y al día de hoy tiene más de 1.800 revistas de acceso abierto a texto completo y dispone de unos 900.000 artículos científicos y además de esto, Cielo Books, 1.300 libros de totalmente acceso libre. Pero en forma paralela e independiente, Redalic, basada en la UNAM en México, tiene 26 países en su red de revistas científicas abiertas con unos 700.000 artículos. La Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento de España cubre 37 países, 3.500 títulos de revista y más de 1 millón de documentos. Y también, además de la publicación en revistas, el Open Door, el directorio de repositorios de acceso abierto, conjunta 5.390 repositorios con millones de documentos de investigación. Es decir,
la información surgió, fue creciendo, y en estos 20 años el acceso abierto se amplió. Surgen otras redes, bases de datos especializadas, tecnologías y también sistemas completos que nos permiten hacer la investigación y obtener índices de descubrimiento más allá de los Big 3, que eran Google, Scopus y Web of Science. Han ido surgiendo otros sistemas que no solamente utilizan tecnologías de estilo de rastreo, sino también procesamiento de lenguaje natural, tecnologías semánticas, que hacen que el conjunto de datos esté disponible en licencias abiertas. En estos 20 años en particular, ha surgido también el directorio de revistas de acceso abierto, que contiene unas 14.000 revistas y disponen más de 5 millones de artículos, y cada uno de estos motores, cada uno de estos sitios, tienen índices especializados e interfaces muy elaboradas de consultas. Para eso también se fueron creando indicadores como el DOI o el indicador de objeto digital, los registros de autores, ORCID, plugins especializados, que permitió tener una cobertura mundial de textos de acceso abierto. En algunos momentos la gente se pregunta, ¿cuántos registros tiene Google Scholar? Bueno, una estimación reciente dice que Google Scholar tiene unos 170 millones de documentos indexados, y si buscamos los principales sitios, Google Scholar cubre aproximadamente el 88% de lo que hay disponible. Microsoft, Scopus, Dimensions, Web of Science, este es el índice del Crossref, o sea que cada uno de ellos aporta, pero en conjunto Google Scholar puede recuperar documentos indexados al texto completo, porque las principales editoriales del mundo han admitido que Google indexe los textos, y no solamente los textos globalmente, sino hasta pequeños fragmentos llamados snippets, lo que es posible recuperar fragmentos o páginas o secciones de por lo menos 170 millones de documentos científicos. Y eso es una cantidad imposible de imaginar. Además de los sistemas de búsqueda de datos, tenemos redes sociales. Es decir, el Creative Commons, el paradigma de la publicación científica abierta, ha generado varios sistemas sociales. Las principales trends son Mendeley, ResearchGate, Academia Edu, que además tienen políticas internas de generar preguntas o asociar a los investigadores. Pero lo importante es que estos tres sistemas ya tienen más de 100 millones de usuarios y en conjunto disponen, más allá de repeticiones, 300 millones de documentos para intercambio. Quiere decir que en estos pasados 20 años, de unos comienzos humildes, Cielo comenzó con 10 revistas hace 22 años, hoy día la cantidad de documentos que dispone el mundo de investigación científica son cientos de millones, y los investigadores tienen herramientas a su alcance para poder buscar y publicar estas por millones también. Entonces, los países fueron reaccionando políticamente. Hoy día, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, la Gran Bretaña, los 27 países de la Comunidad Europea han establecido mandatos para publicar en acceso abierto a todo lo que ha sido financiado por fondos del Estado. La organización Science Europe
fundada en el año 2011, ha financiado un proyecto que se llama Plan S, Making Open Access a Reality by 2020. Es decir, este año estaría establecido y para el 1 de enero de 2021 va a estar en funcionamiento la organización de que todos los países de la Comunidad Europea cuya investigación ha sido financiada por Science Europe tiene que ser publicada en acceso abierto bajo regla que vamos a ver ahora. Como un subconjunto del Plan S está el Plan U. Es una propuesta para lograr el acceso universal a la investigación científica médica. O sea que un subconjunto del Plan S es el Plan U, que todos los gobiernos y los mandatos de los financiadores van a instar a que lo que se investigue sea publicado gratuitamente e inmediatamente en servidores de preprints. De eso va a hablar luego la doctora Lian. ¿Cuáles son las condiciones del acceso abierto? Dentro de 2 meses, todos los artículos financiados por Science Europe no deben sufrir embargo después de su publicación, no deben publicarse en revistas híbridas, tienen que ser todas revistas acceso abierto. Los autores pueden retener el copyright para difundir el artículo sin limitación. O sea que los autores pueden depositar en repositorios, distribuirlas y todo lo que ellos deseen. Y los costos de procesamiento o APC deben tener un límite superior de costos accesibles. No solamente los gobiernos, sino que fundaciones como Wellcome Trust de la Gran Bretaña, la Fundación Bill y Melinda Gates apoyan a este Plan S. Es decir, eso es una marea imparable hoy día. ¿En qué consiste el acceso abierto? Son 3 niveles. Acceso abierto a los textos, al proceso de revisión o peer review abierto, y que los datos subyacentes a la investigación también sean abiertos. Hay hoy día funcionando 2.500 repositorios de datos que tienen formularios, encuestas, estadísticas, directorios, base de datos, hoja de cálculo, fotografías, esquemas, software abierto, todo lo que ayuda a construir el artículo publicado también está disponible. Ya no es solamente los registros de ensayos clínicos, no. Toda la información que fue utilizada tiene que ser disponible en software, en datos abiertos. Y esto en el área médica es muy importante, porque uno de los problemas que ha tenido la investigación en medicina es la reproducibilidad de la investigación. Estamos con esta iniciativa forzando a que lo que se publica sea reproducible y verificable. No es que en un laboratorio se puede hacer el mismo experimento, sino que en cualquier otro, porque dispone todos los datos debajo de la investigación. La audiencia es más amplia y los otros autores pueden reaprovechar datos que ya fueron usados. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, la UNESCO tuvo unas reuniones el año pasado en París, donde participaron varias instituciones, entre ellas Cielo, y a comienzo de este año, de febrero a julio, invitó en 130 países a 2.900 participantes, incluidas entidades nacionales, regionales, etcétera, para hacer una consulta global. Se envió un cuestionario con más de 100 preguntas en capítulos. Yo tuve el honor de ser seleccionado en Uruguay y fueron horas para responder en varias etapas todo ese cuestionario. A partir de esos miles de cuestionarios, luego se agruparon en webinars regionales y la UNESCO, para cada región, con expertos seleccionados, elaboraron políticas, definiciones
para identificar los problemas, los desafíos claves, la infraestructura y las áreas de cooperación. Esto está publicado, todo está publicado en la UNESCO. Luego de ese procedimiento de consulta durante 4 meses, de webinar que fueron de agosto a septiembre en todas las regiones del mundo, entonces la UNESCO presentó un white paper, Ciencia abierta en América Latina y el Caribe, una fuerte tradición con largo viaje por delante. Esto es la propuesta de la UNESCO para lograr una mayor cooperación científica y regional. La actividad de estos webinars estuvo basado en el acceso abierto, datos abiertos, ciudadanía y ciencia. Los equipos de investigación, las editoriales, las revistas y las bibliotecas de universidades que desarrollan los repositorios son iniciativas lideradas por universidades públicas financiadas con fondos públicos sin intermediación comercial. Es decir, que el empuje y la orientación, según está publicado por la UNESCO, es llevar la ciencia abierta a todo el mundo. Y entonces, hace menos de un mes, el 27 de octubre, la UNESCO, junto con la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo de Investigación Nuclear y la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde ya estaban la directora de la UNESCO, el director de OMS, Michelle Bachelet, presentaron con la presencia de más de 130 países un webinar donde se presentó la propuesta, un white paper. Todo ese trabajo del año completo terminó en un documento cuyos puntos principales, se llama un lineamiento conjunto en pro de la ciencia abierta, sus puntos principales está reducir las desigualdades, acelerar el progreso para llegar a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Entonces, todos los Estados miembros tienen que garantizar el derecho fundamental de acceso a la investigación científica. Este white paper va a ser presentado el primer semestre del año que viene a la Asamblea General de la UNESCO con la presencia de todos los países que integran la UNESCO, de manera que se va a dar un apoyo al amplio acceso a la ciencia para mejorar el bienestar. Ese texto debería ser aprobado en el próximo semestre y entonces, luego de aprobado como norma de la UNESCO, va a ser bajado a todas las otras agencias especializadas, como la FAO, la UNICEF, la OIT, etcétera, etcétera. De modo que el paradigma del acceso abierto de la investigación va a ser respaldado y general a nivel global. El acceso abierto a la comunicación científica llegó para quedarse. Esto es el nuevo paradigma donde todas las Naciones Unidas, todos sus organismos, inclusive la OMS y todas sus dependencias, vamos a tener que enfocar a liberar los documentos, a publicar en acceso abierto y de esta manera aportar nuestro esfuerzo a la democratización de la ciencia. Pero la continuación de este tema va a estar a cargo de la doctora Eliane Calvo, explicando los servidores de preprint como un paso más adelante todavía al acceso abierto. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Realmente ha sido una presentación muy valiosa relacionada a todo con todo este movimiento de ciencia abierta, a la cual totalmente estamos unidos. Vireme, y qué bueno que tú trabajaste en Vireme y conociste muy bien LILACS, conociste muy bien Cielo. LILACS precisamente hizo un gran webinar recientemente para celebrar su 25 aniversario y está bien unida a ese movimiento de ciencia abierta con un lanzamiento de los nuevos criterios de selección de revistas que entran
en LILACs y que tienen que estar muy alineados con todos estos principios. Y qué bien que tú diste también la entrada a nuestra siguiente conferencista que va a hablar precisamente de algo también relacionado con todo este movimiento, que es Lilian Caló. Lilian nos va a presentar el tema de la información científica sobre COVID-19 y la confiabilidad de los preprints. Y Lilian es química por el Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo, doctora en bioquímica por la misma institución. Fue becaria de posgrado de la Fundación Humboldt en Alemania y al concluir sus estudios ejerció como docente e investigadora en la USP. Trabajó en el sector privado como química industrial y actualmente es coordinadora de comunicación científica e institucional en Vireme. Su área de interés abarca todos los aspectos de la comunicación científica y el aprendizaje de esta disciplina. Administra cursos presenciales y en línea en varios idiomas en América Latina y el Caribe para profesionales de la salud, editores científicos, autores y estudiantes de posgrado. Adelante, Lilian. Muchas gracias, doctor Diego. Buenas tardes a todos. Quería agradecer a los organizadores de este evento, doctora Susana Cerulla, por la invitación para este importante evento y congratular a todos del club por los 50 años. Es un honor estar presente en esta celebración. Muchas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla y hablar con ustedes un poco sobre los preprints. Ok, ¿todos pueden ver mi pantalla? Sí, Lilian. Ok. Muy bien. Entonces voy a hablar un poco sobre la información científica sobre la COVID-19, la confiabilidad de los preprints. Ok. Si no puedo... ok. Esta pandemia que estamos enfrentando en este año seguramente no es la primera que enfrenta la humanidad. Estamos en números actualizados más o menos con 1.400.000 muertos, lo que es muy grave, pero gracias a nuestros científicos y nuestros investigadores y la evolución de la ciencia durante los siglos, conseguimos sintetizar varias iniciativas. Están desarrollando vacunas, tratamientos, medicamentos para poder hacer face a esta pandemia de forma muy rápida y de forma que no vimos este desarrollo en las pandemias pasadas. Es la primera vez que tenemos una vacuna en cuestión de meses y los testes que están surgiendo nos dicen que los resultados son muy positivos, entonces vamos a esperar por lo mejor. Muy bien. Como dijo mi colega Thais, el término infodemiología ha sido creado por Eisenbach como la metodología de la investigación interdisciplinar que estudia los determinantes y la distribución de la información y la desinformación en salud. Entonces, todavía en 2003, durante la epidemia de la síndrome respiratoria aguda severa causada por el virus SARS-CoV-1, que duró aproximadamente de noviembre de 2002 hasta mayo de 2003, estuve restricta más o menos en una provincia en China y tuve cerca de 700 muertos causada por este virus SARS-CoV-1, el coronavirus 1. Se había todavía en este año de 2003 producido una epidemia de información que había aumentado y prolongado los daños sociales, económicos y de salud pública provocados por la enfermedad. Y a nuestra nueva epidemia, Eisenbach entonces la denominó infodemia. Entonces, Thais explicó muy bien
este término y, sin embargo, la infodemia no está restrita exclusivamente a la salud pública. Entonces, el director de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros, dijo en una conferencia sobre seguridad en Múnich, Alemania, en febrero, "We're not just fighting an epidemic, we're fighting an infodemic." Y la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo entonces pasaron a utilizar el término infodemia para se referir al exceso de información, confiable o no, asociada a un evento específico que puede multiplicarse exponencialmente en poco tiempo, como es el caso de la pandemia de COVID-19. En esta situación, entonces, surgen rumores y desinformación, además de la manipulación de información con dudosa intención. En la era de información, este fenómeno se ve amplificado por las redes sociales y se propaga más rápidamente de forma similar al virus. Muy bien, información científica. Son artículos publicados en revistas científicas que reportan resultados de investigación científica y observación de fenómenos naturales. Es el contrario de la información que muchas veces es transmitida como infodemia. En aquellos casos no se trata de información científica, se trata de boatos, de crendices, de factos que las personas muchas veces creen y que transmiten como si fuera información correcta, pero no es. Entonces, la información científica que viene de los artículos, de los resultados de investigación científica publicados en los canales propios, revistas científicas, libros, conferencias y congresos, para ser publicados, pasan por el proceso de verificación denominado revisión por pares o peer review. Entonces, la definición de peer review consiste en someter el trabajo científico al escrutinio de uno o más especialistas, que son los pares, pues son científicos tanto cual o del mismo nivel de los colegas que escribieron este artículo, que hicieron la investigación. Estos especialistas entonces son designados por el editor de la revista. Estos revisores, muchas veces anónimos, suelen hacer comentarios o sugerir revisiones al trabajo analizado, contribuyendo a la calidad del artículo que se publicará. ¿Qué esperamos de la ciencia en relación con la investigación sobre COVID-19? Esperamos integridad de la investigación, esperamos transparencia, metodología adecuada, análisis objetiva de los resultados, conclusiones basadas en los resultados, ausencia de sesgos o conflictos de interés y no queremos plagio o datos falsos. Muy bien, el entendimiento de la ciencia con relación al proceso de revisión por pares. Nosotros esperamos que la ciencia sea confiable, reproducible, relevante e inédita. Es esperado que estas calidades deben ser aseguradas por la revisión por pares. Pero, ¿qué está realmente dentro del alcance de la revisión por pares? El público en general interpreta la revisión por pares como un sello de aprobación o un mecanismo que tiene el poder de proteger a la sociedad del caos informativo. Pero lo que está al alcance realmente de la revisión por pares, la transparencia, ni siempre, la metodología adecuada, sí está, la análisis objetiva de los resultados, sí, las conclusiones basadas en los resultados, sí está, la ausencia de sesgos o conflictos de interés, muchas veces no.
la ausencia de plagio o datos falsos, ni siempre, a pesar de que hay mecanismos de control para esto, pero ni siempre se detecta en tiempo antes de la publicación. La reproducibilidad que citó Spinack, ciertamente no. Solo es posible atestar que un trabajo es reproducible cuando se hace de nuevo en otro laboratorio. Relevancia, no de inmediato. Y la originalidad, ni siempre. Entonces vemos que la revisión por pares, a pesar de hacer maravillas por un artículo, lo torna más claro, corrige muchas fallas, corrige muchos errores, no es capaz de atestar 100% todas las calidades que nosotros esperamos que un artículo científico deba ter. Las revistas cuyo tiempo promedio entre el envío y la publicación de un artículo es de 60 a 140 días con una mediana de 93 días, se ha reducido a alrededor de 7 días cuando se trata de artículos sobre COVID-19. Entonces, la magnitud y el impacto de la pandemia ciertamente merecen esfuerzos para acelerar la publicación de los resultados de investigación, en particular aquellos que pueden contribuir de inmediato a los esfuerzos para reducir la transmisión, la morbilidad y la mortalidad. Sin embargo, la rapidez con que se publican las investigaciones sobre COVID-19 genera preocupación por la calidad de la base de evidencia y el riesgo de difundir información incorrecta sobre la enfermedad, con consecuencias perjudiciales para todos. Surgen los preprints. ¿Qué son los preprints? Los preprints son artículos científicos completos que son depositados por los autores en una plataforma o un servidor de acceso abierto. El preprint suele ser la misma o una versión anterior de un manuscrito enviado a una revista para revisión por pares y posible publicación. Normalmente, cuando un autor envía un artículo para ser depositado en una plataforma de preprint, el editor de esta plataforma de preprint hace un screening básico para ver si se trata de material científico y si no es un plagio, si no se trata de material copiado, publicado anteriormente de otra forma. Después de este screening, los artículos son publicados generalmente entre 24 y 48 horas. Los repositorios de preprint que son multidisciplinares, como PeerJ, como FU1000, tienen editores especializados en las varias áreas que aceptan para publicación. Entonces, tiene que tener editores especializados en los diferentes tópicos que consideran para publicar. Muy bien, en la mayoría de los casos, el mismo artículo publicado como preprint, más tarde se envía también a una revista y en ese proceso son evaluados por los pares. Entonces, tenemos dos vehículos, los preprints que son rápidos pero no revisados por los pares y la publicación en revistas científicas que son más lentas, pero sí revisadas por los pares que pueden y actualmente funcionan en paralelo como canales para comunicar la investigación científica. Solo un pequeño histórico. El primer repositorio de preprint que surgió fue el Archive en 1992 en la Cornell University Library, que publicaba preprints de física, astronomía, matemática y computer science, que los autores de estas áreas, antes apenas el advento del Internet, pero estaban en un repositorio que los autores
consultaban y se acostumbraron a hacer comentarios sobre estos artículos en este repositorio. Los autores entonces se aprovechan de este peer review informal que los autores comentan los artículos, mejoran sus artículos, pueden hacer experimentos adicionales, pueden hacer sus cálculos, sus conclusiones, y después que sienten que este artículo está más maduro, está más completo, lo envían para publicación en una revista. La mayor parte de los artículos en arXiv es publicada en muy buenas revistas de física, matemática, astronomía. Hoy día tiene 1.6 millones de preprints. Estos otros servidores como Figshare, el bioRxiv surgió en 2013, una iniciativa de Cold Spring Harbor Laboratory, fue el primer repositorio de preprint de biología y ciencias, life science, tiene hoy día 200,000 preprints. Después surgió el PeerJ Preprints, hay también un periódico PeerJ. El mismo Cold Spring Harbor lanza en 2019 el medRxiv. Después surgieron varios repositorios temáticos de química, ingeniería, psicología, sociología. En 2020, Cielo lanza el Cielo Preprints, que es multidisciplinar, y hay una cantidad hoy día inmensa de repositorios temáticos institucionales de varias áreas. Muy bien. Acá está una página de la colección de preprints de medRxiv y bioRxiv sobre COVID-19. Están reunidos en una página. Esta colección de COVID-19 de medRxiv y de bioRxiv está indexada en las colecciones de fuentes de información de la Biblioteca Virtual en Salud, así como los preprints de Cielo y los preprints de Fiocruz, del repositorio ARCA de Fiocruz. Entonces, nosotros tenemos en la Biblioteca Virtual en Salud estas colecciones de preprints, con un disclaimer que vamos a hablar de esto ahorita mismo. Entonces, acá tienen, por ejemplo, un artículo sobre COVID-19 en medRxiv. El artículo está completo, tiene abstract, materiales y métodos, introducción, resultados, conclusión, figuras, y acá tienen una especie de peer review, no por invitación, no se invitan pareceristas o revisores para hacer un peer review. Los lectores que sienten que tienen algo a decir sobre este artículo pueden hacer un comentario que será moderado para no tener spam y es publicado y se hace una especie de discusión, una live discussion. Entonces, los comentaristas hacen un comentario, los autores responden y así se procesa una discusión y esto se puede caracterizar como post-publication peer review, una revisión por pares hecha después de la publicación del artículo. Los administradores del bioRxiv, del repositorio bioRxiv, dicen que 38% de los preprints reciben por lo menos un comentario. Entonces, es un número alto que indica que la post-publication peer review, de facto, es algo que funciona bien. ¿Cuáles son las ventajas de los preprints? Primero, es posible, después de publicado como preprint, enviar para una revista y hacer la publicación formal de este artículo. Los preprints se publican en acceso abierto, son rápidos y hacen el reconocimiento de la autoría de esta idea o descubierta. Son indexados por el Open Science Framework y Google Scholar. Tienen DOI, entonces pueden ser citados.
y pueden acumular citas también. Los National Institute of Health y Wellcome Trust reconocen los preprints como resultado de proyectos financiados por estas instituciones. Entonces, como resultado de los proyectos financiados se puede presentar no solo artículos, pero preprints son considerados resultados positivos, así, de un proyecto de investigación. Operan con Open Peer Review, como vimos, y es posible publicar muchas veces artículos de temas como cambios climáticos, manipulaciones genéticas, organismos genéticamente modificados, que muchas veces son difíciles de publicar en revistas tradicionales. Entonces, en los preprints se publican este tipo de resultados. Acá está la página de la Biblioteca Virtual en Salud, donde se muestra la colección de medRxiv, los preprints relacionados con COVID, bioRxiv, Cielo preprints, y un poco más abajo los preprints de Fiocruz también ahí están en nuestra Biblioteca Virtual en Salud. Muy bien. Las motivaciones que llevan un autor a publicar un preprint en respuesta a la COVID van desde el altruismo, hacer que los descubrimientos estén disponibles a todos, hasta el egoísmo, pues que los preprints garantizan la autoría del descubrimiento de forma rápida, en 24 horas, tiene tu nombre, una fecha de publicación que garantiza la prevalencia de la autoría, todos los cuales se amplifican por las circunstancias únicas de la pandemia de COVID. Los servidores bioRxiv y medRxiv, y así como todos los servidores de preprints, incluyen un disclaimer para explicar que los resultados comunicados no deben considerarse concluyentes una vez que no pasaron por revisión por pares y no deben ser divulgados en los medios como información establecida. A pesar del mensaje de advertencia, los preprints sobre COVID han recibido una cobertura sin precedentes en las plataformas de media en línea. Entonces, los periódicos dicen, se ha publicado un artículo entre, no sé cómo se dice en español, entre paréntesis, que dice, todavía que no pasó por revisión por pares, y cuentan los resultados. El hecho que los medios de comunicación estén informando de manera extensa las noticias a partir de preprints sobre COVID es un cambio cultural importante, porque abre una nueva forma de comunicar resultados de ciencia que antes estaba restrita a las revistas científicas que ni siempre estaban en acceso abierto. Y los preprints están siempre en acceso abierto, entonces esta es más una oportunidad de divulgar resultados de investigación y hacer con que la población tenga resultados científicos a disposición para leer, discutir y en vez de los que son divulgados a través de noticias falsas como la infodemia. Pero mucha gente puede decir, si no pasa por revisión por pares, ¿será totalmente confiable? No. Es verdad, puede no ser totalmente confiable, pero acá tenemos dos ejemplos de artículos publicados, uno en la revista The Lancet y la otra en el New England Journal of Medicine, los dos sobre tratamiento de la COVID con hidroxicloroquina. Y los dos fueron retractados después de una semana, 10 días, y lo que los dos artículos tenían en común es que utilizaron la base de datos de una empresa que se llama Surgisphere. Es una empresa que trabaja con datos de medicina de pacientes en los Estados Unidos.
los datos, esta empresa cuando fue contestada por qué los resultados no estaban bien, no pudo explicar por qué obtuvo una cantidad tan grande de datos de pacientes de COVID en tan poco tiempo. El resultado es que los dos artículos en Lancet y en New England Journal of Medicine fueron retratados porque afirmaban que la hidroxicloroquina causaba serios problemas cardíacos en los pacientes. Lo que se sabe es que, a pesar de la hidroxicloroquina no tener resultados comprobados de efectividad para tratar la enfermedad, no es verdad que cause problemas cardíacos en los pacientes, lo que era afirmado por estos dos artículos en revistas bastante renombradas. Muy bien. Acá está también un artículo anterior de Lancet, que todos se recuerdan, es el artículo de Wakefield, que se retrató por haber asociado la vacuna MMR y el autismo en niños. Pero esta llevó como 12 años para ser retratado. Pero es más un ejemplo de una mala publicación publicada en un buen journal que tuve que ser retractada después. ¿Y los preprints pueden ser retractados? Bueno, una vez publicados, no pueden ser retirados por los autores por razones triviales, pero pueden sí ser inúmeras veces actualizados para corregir informaciones que no estaban bien. Pero el editor del servidor de preprints o el comité asesor puede decidir editar un preprint por mala conducta, como plagio, falsificación, errores científicos graves, o cuando el mantenimiento del preprint constituye un acto ilegal, incluida la infracción de derechos de autor. En estos casos, los metadatos se mantienen, y acá está, por ejemplo, un preprint en bioRxiv que dice este artículo se retiró por los autores por algún motivo suficientemente serio. Entonces, sí es posible retratar un artículo que no está bien en preprints también. Muy bien, yo quería terminar citando este anteproyecto que comentó Spinac también, este anteproyecto de la UNESCO de recomendación sobre la ciencia abierta que se publicó ahorita el 10 de noviembre, que será recomendado a ser adoptado en la próxima Asamblea General de la UNESCO el año que viene, pero hay un parágrafo que dice: promover la ciencia abierta desde el inicio del proceso de investigación y ampliar los principios de apertura a todas las etapas del proceso científico, entre otros, mediante el fomento de los preprints, a fin de acelerar la difusión e impulsar el rápido crecimiento del conocimiento científico. Entonces, me uno a Ernesto Spinac en divulgar esta recomendación y todo este trabajo de investigación que hizo la UNESCO, y que al final recomienda de todas las formas más vehementes posibles la promoción de la ciencia abierta y de todo el proceso de investigación para, al final, el beneficio de toda la humanidad. Muchas gracias y una vez más congratulaciones al CLAP y que vengan 50 años más. Muchísimas gracias, Lilian. Ha sido una excelente presentación, como siempre, relacionada al tema de los preprints. Y vale la pena destacar en esta presentación algo que mencionaste, que varias colecciones de estos preprints que ya hoy están disponibles, están accesibles en la Biblioteca Virtual de Salud. Quiere decir que cuando nosotros hacemos búsquedas en la biblioteca, podemos recuperar los preprints que estén publicados sobre un tema en especial y que ahora ha crecido mucho durante la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias, Lilian. Y vamos a pasar a nuestra última exposición,
que está relacionada con la calidad de la publicación, las revisiones sistemáticas y la infodemia, que va a ser presentado por Rodolfo Gómez Ponce de León. Él es médico tocoginecólogo, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Cuenta con un máster en Ciencias de Salud Pública con foco en salud materno-infantil en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, en el que se centró en el profesor adjunto de Salud Global Materna en el Departamento de Salud Materno-Infantil de la Escuela de Salud Pública, y él es asesor regional de salud sexual y reproductiva de la OPS, ubicado en el CLAP, que está celebrando su 50 aniversario. Adelante, Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Voy a ser muy breve y mi papel hoy va a ser compartir con ustedes tal vez las vicisitudes de la vida real. Como científico, como investigador, voy a tratar de compartir qué nos pasó a nosotros en un ejemplo muy práctico cuando iniciamos una revisión sistemática y un metaanálisis sobre la transmisión sexual del COVID. Trabajo que estamos todavía realizando y voy a compartir algunos datos preliminares. Primero, ¿qué nos propusimos hacer nosotros con la revisión sistemática? Queremos saber básicamente, ¿el COVID-19 se transmite sexualmente? ¿Hay alguna manera? Rodolfo, te está entrecortando la voz. A ver, ¿me escuchan ahí mejor? Ahora mejor. Bien, perfecto. Les decía, sí, la pregunta en simple es, ¿el COVID-19 es transmisible sexualmente? ¿Una persona puede contraer la enfermedad después de haber pasado una fase aguda por un acto sexual? Esto es transmisible por cualquier acto sexual, por todos, por algunos. Acto sexual, pene en vagina, pene en boca, vagina en boca, pene en ano. ¿Qué tipo de relación sexual es la más peligrosa? Para eso hicimos una búsqueda search con estos términos, obviamente en todos los lenguajes. Voy a tratar de ir rápido porque ya nos hemos excedido un poco en el tiempo. Y sí poder contarles esta base de COVID-19, de literatura global sobre la enfermedad por coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud pone en todos estos idiomas que ustedes pueden ver acá, desde chino, francés, portugués, etc., y donde están disponibles los artículos de preprint. Y les leo acá justamente un elemento que creemos que es crucial para seguir el razonamiento que hizo nuestra colega recién. Si el artículo que seleccionamos en la búsqueda es un preprint, la Organización Mundial de la Salud nos dice no debe considerarse para guiar la práctica clínica o los comportamientos relacionados con la salud. No deben publicarse en los medios como información establecida. Entendimos clarísimamente por qué, y esto le agrega a la democratización de la información un grave peligro, y es que muchas de estas publicaciones nunca llegan a su buen puerto. ¿Qué criterios tomamos de inclusión? Tendría que ser estudios donde se detectara la carga viral, donde se pudiera ver con una certificación por PCR la presencia del virus. Los informes podían ser primarios de un caso, serie de casos, cohortes o estudios observacionales en el primer, segundo o tercer nivel de atención. Excluimos para este análisis estudios animales, in vitro, revisiones, comentarios, guías de cuidados y además investigaciones que no tuvieran este dato primario de interés. O sea que buscábamos saber si era transmisible sexualmente. Hicimos una base de búsqueda amplia con revisiones semanales que voy a mostrar ahora. En esta base de datos de la Organización Mundial de la Salud, 2 revisores independientes hacían el análisis del título y el abstract o el resumen, y si había discordancia entre ellos, un tercero participaba para saber si el artículo era incluido o no. Y finalmente se seleccionaban los artículos full text o texto completo para definir su inclusión en el estudio analítico.
Inscribimos esta revisión sistemática en el Registro Internacional de Revisiones Sistemáticas del Instituto Nacional de Salud del Reino Unido. Ahí están el grupo de autores, liderados por Lian González y Edna Cara, de la Organización Mundial de la Salud, y un grupo de investigadores del Instituto de Fertilidad de Cuba, que es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Se definieron perfectamente todas las fases de la investigación, los criterios de búsqueda, criterios de análisis, y esto está inscrito como una revisión sistemática viva, o una Live Systematic Review, con un meta-análisis. Se definieron, gracias a la debilidad y a la diferencia increíble entre un paper y otro, y en el periodo en el que fueron publicados. Esta es una nueva enfermedad, es un nuevo virus del que se conocía poco y del que había mucha avidez por publicación, y también mucha avidez de las revistas por recibir publicación. La calidad de las primeras publicaciones, especialmente las que provienen de China, fueron muy dispar, algunos muy buenos y otros muy deficientes, y no podíamos, obviamente, considerar al preprint solo sin tener criterios de calidad que utilizamos, básicamente el del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, para la calificación de los estudios de caso, dado que acá no solo debe estar publicado, sino también debía tener un contenido y una metodología adecuada. Solo para mostrarles cómo esta avalancha de publicaciones, esta lluvia, esta tormenta de información nos tapó en principio. En la primera búsqueda en mayo ya había casi 290 artículos. De estos, una vez que se hizo todo este trabajo de filtrado de calidad, solamente identificamos 65 para ser analizados en full text. A la semana siguiente había 100 más, a la semana siguiente otros 100 más. O sea que semanalmente pudimos ver un incremento brutal de información y de publicaciones, que si ustedes ven al final, no hay un incremento en esta última parte de grandes números de artículos para full text, porque muchos de ellos eran preprints que habían sido sacados de la circulación o habían sido duplicados, no habían sido aceptados por una revista y después aceptados por otra. Esto realmente dificulta la síntesis de la evidencia científica. Finalmente, para esta publicación que ya está en fase final de preparación, pudimos identificar 1.300 artículos, de los cuales 1.187 fueron excluidos, y de los 132 full text que cumplieron con todas las características, quedaron 97 en la síntesis cuantitativa. De estos 35 que no fueron incluidos, estas son las razones por las cuales no fueron incluidos, y la gran mayoría fue porque no tenían la muestra que especialmente buscábamos para ver la transmisibilidad sexual. Por lo tanto, acá hay una mega cantidad de información de calidad muy dispar que cuesta muchísimo consolidar y mucho menos hacer un análisis. Les cuento un adelanto. Parecería ser, de lo que tenemos analizado hasta ahora, que la persistencia máxima estaría en la zona rectal y en la materia fecal, que tendríamos alrededor de un máximo de persistencia de 40 días, luego en saliva una persistencia de alrededor de 22, 23 días como máximo, y luego mucha menos persistencia tanto en vagina, en fluido vaginal, como en semen. Y con esto termino, analizamos la saliva como transmisora. Fíjense que en el primer punto se ve que el 76% de los pacientes que habían sido determinados por PCR nasofaringia tenían presencia del virus también en saliva. Y a los 14 días, que es el tiempo aproximado en el que se considera que la enfermedad ya pasó y que ya no es más contagiante, el 36% aún tenían persistencia del virus en la saliva, aun cuando pasaron el tiempo. Y si el segundo fluido muy importante para esto es el fluido de la mucosa rectal o de la materia fecal. Y fíjense que es distinto si es en niños o en adultos. Por eso lo separamos, dado que al hablar de niños no se puede hablar de contagio sexual, pero sí de adultos. Y aquí vemos que hay
una diferencia enorme. 85% de los niños tenían presencia del virus en materia fecal o en mucosa rectal, y a los 14 días todavía la mitad, el 53% mantenían la presencia. En el adulto no, en el adulto la mitad tenían presencia y el 43% persistencia a los 14 días. Tanto la mucosa vaginal como el semen tienen menor presencia y persistencia después de los 14 días bastante baja, y aquí hay una muy disímil calidad de producción científica, por lo tanto hay una muy difícil síntesis. Lo que queríamos saber es si el virus era transmisible sexualmente. Nos costó muchísimo por esto del preprint, de la calidad dispar, de la mega volumen de información que había que analizar, pero vamos a llegar a estos datos y esto va a ser publicado en breve por una revista con referato para poder dar la recomendación práctica de usar o no utilizar condón en la relación sexual o estimar el riesgo de la transmisión de esta enfermedad, de este nuevo virus, por la vía sexual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un buen avance para presentarte la importancia que tiene la calidad de la investigación para poder hacer ese tipo de revisiones sistemáticas y luchar también contra la infodemia. A mí me gustó mucho el empezar de tu presentación, porque nos diste una de las principales vías de éxito para luchar contra la infodemia, que es contar con buena información. Y buena información que se puede encontrar en bases de datos importantes como esa que tú mencionaste, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. Y quiero comentarles que la interfase de búsqueda que tiene esa base de datos es la del Global Index Médico, está inspirada en el Global Index Médico, desarrollada por Vireme, y recibe la contribución constante de Vireme, pero no es la única base de datos, y es importante mencionar eso como algunas palabras finales en el tema de la infodemia. Nosotros tenemos que trabajar cada vez más en productos de información de calidad. Y yo aquí quiero mencionar y agregar, Rodolfo, a este que tú presentaste, yo quiero agregar algunos más. Está, por ejemplo, la base de datos de evidencia desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud, por el Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción. Están todos los productos de información que han salido de Vireme, como este que presentaron hoy, las vitrinas de conocimiento. Tenemos en el caso de COVID una vitrina sobre COVID, los mapas de evidencia, todo el trabajo que se ha hecho de recopilación en diferentes bases de datos, como la base de datos de tecnologías en salud, la base de datos de evidencias, la PIE. Hay varias bases de datos que hoy se están trabajando y que vale la pena mencionar. En la presentación de Thais, también ella mencionó otro de los aportes que ha dado EIH como departamento, que fue la hoja informativa sobre infodemia. Y a mí me gustaría también comentar que hay otros trabajos que se están desarrollando por parte del departamento, como es, por ejemplo, el trabajar en ese grupo que ha creado la Organización Mundial de la Salud relacionado con infodemia, la participación en ese gran evento, que es uno de los webinars más grandes que ha ocurrido, que contó con 3.500 personas, organizado por la OMS, y donde el departamento estuvo presente. Y también se está echando a andar. Estamos trabajando en un inicio de una red en la región sobre infodemia, y también una prueba de concepto para implementar un centro relacionado con este tema. Y yo voy a finalizar, Susana, para pasarte ya la palabra, haciendo una divulgación de nuestra revista de la Organización Panamericana de la Salud, que lanzó un número especial sobre infodemia, y que la convocatoria está abierta hasta el 30 de noviembre, y que esperamos que aparezcan muchos trabajos relacionados con este tema, sobre todo ahora que estamos tratando todo lo relacionado con los temas que maneja el CLAP. Yo por aquí voy a parar. Susana, te paso la palabra para que hagas el cierre, y una vez más, Vireme y todo el departamento de EIH se une
al CLAP en esta celebración del 50 aniversario. Gracias, Susana. Muchas gracias a ti, Diego, por siempre tu generosa participación en este equipo fantástico que estuvo presentando hoy. No, nosotros tuvimos 4 excelentes presentaciones de Rodolfo, de Ernesto, de Lilian y de Thais, y creo que tratamos de un tema que preocupa a todos, que es cómo tener la mejor información. Preocupa a nosotros como personas que queremos saber más de las vacunas, de las medicaciones, preocupa a cualquier profesional de salud y principalmente al público. Este seminario va a estar en la web de PAHO, nuestra web, y todos van a poder volver. Ahora pido que todos los participantes abran sus cámaras. Nosotros vamos una vez más a agradecer a cada uno de ellos. Y aprovecho aquí para agradecer a todos que están por detrás de las escenas, que son las traductoras, son solo mujeres traductoras, a los que están haciendo todo el trabajo de conexión, y principalmente a Thais y Ana, que desde CLAP han coordinado con tu equipo, Diego, ese trabajo. Estamos muy felices de celebrar los 50 años de CLAP, que es una referencia en toda la región para información. Y teníamos que hacer ese seminario, teníamos que tener este webinar, porque nosotros somos buscados por la calidad de nuestra información. Entonces, era necesario discutir cómo hacemos para que la información que nosotros siempre intentamos traer sea la mejor información, la que tiene mejor evidencia. Muchas gracias a todos, a todas. Vamos a terminar ese webinar con un momento especial. No sé si ustedes han percibido, varios de nosotros llevaban el naranja, porque hoy es el Día Mundial por la eliminación de la violencia contra la mujer, un tema muy importante que desafortunadamente la pandemia ha agravado. Vamos a seguir luchando para que las mujeres vivan libres de violencia y que tengan derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias a todos y seguimos el próximo 9 de diciembre con un seminario de informaciones del sistema informático perinatal. Gracias a todos. Cerramos por aquí. Bye, bye.